Vengo en representación de Romy, de la concejala del distrito, que pide disculpas porque no ha podido acudir. Y voy a presentar, pues, Arganzuela, de estos autores, de Nicolás Ferrando y de José María Sánchez, que he tenido el placer de tener en mis manos y disfrutar durante estos días, y por el que doy, desde luego, la enhorabuena y felicito a los autores. Y dado que me dejan un micrófono, como soy español, pues voy a hablar. Y voy a hablar porque la verdad es que el libro me ha gustado. Yo creo que cuando haces una presentación tienes que conseguir dos cosas: que los que te escuchan tengan ganas de leer el libro, y que los autores se sientan que ha merecido la pena el esfuerzo que han empleado en él. Y yo creo que sí que ha merecido la pena. Y yo creo que sí que merece la pena coger este libro y leerlo. Y merece la pena por dos razones, por dos reflexiones que me han llevado a este libro. La primera es más seria, la segunda es más lúdica. La primera es que cuando leía la introducción de Romy, o el final, se hablaba mucho de memoria. Y me daba cuenta de lo importante que es la memoria, de lo importante que es nuestra historia, de lo importante que es conocer lo que somos, para evitar que otros vengan a contárnoslo, y para evitar que otros vengan con demagogia, con maniqueísmos, a decirnos lo que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer. Y para eso es muy importante saber quiénes somos, y para eso es muy importante la memoria. Y estos libros que nos traen nuestra memoria y nos traen lo que somos, pues son muy importantes. Lo otro es más lúdico, porque yo no soy de aquí, soy de Zaragoza, entonces he estado como 14 o 15 ciudades a lo largo de mi vida. Pero llegué hace 15 años aquí a Arganzuela, llevo 15 años aquí, mis hijos han nacido aquí, van a colegios de Arganzuela, venimos a este salón de actos a ver teatro, vamos a los centros culturales, al polideportivo, a las piscinas, pateamos mucho el barrio. Y hasta que no he leído este libro, trabajo también aquí en la Junta, mi mujer también trabaja ahí en Puerto Toledo, no me he dado cuenta de que era de Arganzuela. Después de 15 años es el sitio donde más he estado en mi vida. Y cuando lo he leído me he dado cuenta que, bueno, que yo antes pasaba por aquí. Y a raíz de coger el libro, me ha apetecido pasear por aquí. Me ha apetecido coger el libro, ir a esos sitios que ponen aquí, a esas fotos que vemos, y hacer ese viaje en el tiempo y en el espacio que nos da ese placer de saber que estamos en un sitio nuestro, y que nos da el placer de saber que estamos en casa. Y ahora, sin más, espero haberos provocado un poquito de ganas de por lo menos de cogerlo y leerlo. Y si sois de Arganzuela, desde luego de pasearlo por Arganzuela, de recorrer todos los lugares que dice que están y que estaban. Y ahora voy a dejar sin más pues que ellos os cuenten también un poquito de ese libro. Nicolás. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Lo primero, estamos en la Semana del Libro, bueno, y hemos presentado bastantes libros con José María esta semana. Hoy toca Arganzuela. Vale, uno que se ha perdido, otro que se ha perdido. Porque básicamente no estamos muy acostumbrados aquí le decimos a todo Casa del Reloj, ¿no? Y por ahí, esto es el centro cultural, es la Casa del Reloj, es la Junta Municipal, y ha habido un poquito de confusión por eso. Bueno, yo lo primero que quiero agradecer aquí es al Ayuntamiento de Madrid, porque se ha involucrado en este tipo de cosas. Este ayuntamiento ha apostado por la cultura, otros no lo hacen, por eso lo quiero remarcar, y estamos en un viernes muy raro, un viernes de elecciones generales, de toda esa historia, pero creo que la cultura es muy importante, y sobre todo estas cosas de contarle, como decías tú, Nacho, contar la historia y contarla de una, digamos, siempre va a haber al que cuenta la historia, yo como historiador, también José María como historiador, la contaremos con nuestro sesgo, y es bueno que todos los escritores tengan su sesgo, pero en Madrid pasa particularmente una cosa, es que casi siempre la historia la cuentan los mismos. Es decir, o sea digamos, me parece que hay que contar, digamos, yo básicamente voy a contar la historia de una manera también progresista, porque aquí, en este distrito, pasaron muchas cosas como vamos a ver ahora, y creo que es bueno también reflejarlo desde una perspectiva progresista. Quiero agradecer a Lorena Cabreillo, no sé dónde está, Lorena está por ahí,
Ha sido un placer trabajar contigo, con todos los líos que tiene ella en la Junta y con todas las tareas que tiene. La verdad que bueno, siempre que le he llamado, le mandó un correo, un WhatsApp, toda esa historia, siempre ha estado ahí. A Paloma González también, creo que hace su misma función en Usera, pero vamos, que se han coordinado muy bien, porque ayer justamente presentamos Usera. Y la verdad que es, y a Romy Arce, que es la que realmente la que ha dado las directrices, ¿no es cierto? La que ha sabido delegar, no puede estar aquí hoy, pero yo la verdad que yo tengo un reconocimiento, porque a veces las administraciones públicas creen que la cultura a veces no da tanto rédito, prefieren gastarse dinero en otras cosas, y yo creo que, bueno, también hoy en la Semana del Libro tenemos que reivindicar que se gaste en cultura. Le quiero agradecer a Enrique Ribó, no sé dónde estás. Aquí está Enrique Ribó, el canal 33, que ha venido. Bueno, que nos saque muy guapos en la televisión local. Hay que apoyar las televisiones locales que hace Enrique, porque creo que también muestran la actualidad y muestran el pasado de Madrid, y creo que, vamos, habiendo tantas ofertas de televisión hoy que hay, un ratito, que algunos programas por la noche que tienen están muy bien, que hablan sobre todo de nuestras cosas, de lo que nos pasa de Madrid. Quiero agradecerte a Rendo, ¿dónde está Rendo? Aquí, que también has venido, que también haces esas cosas. A Berta, que ha venido Berta, no sabía si ibas a venir, ¿verdad? Un besito. Al maquetador de este libro, a Francisco Blanco, que está ahí, que las fotos han quedado muy bonitas. Ahora cuando tengáis el libro, veréis que las fotos han quedado muy bonitas, porque también hay un trabajo fotográfico de diseño, que es el que hace él, ¿no? A Luis también, que ha venido, a mi amigo Luis, que tengo muchos proyectos. Bueno, y básicamente yo le voy a dejar la parte histórica a José María, que aparte él es un historiador con más experiencia que yo. No digo que no tenga experiencia, yo tengo algunas publicaciones, tengo una docena de publicaciones. Pero bueno, tiene muchas más. Le voy a dejar la parte histórica, pero no por otra cosa, sino porque para mí este libro es muy emocional en ese sentido, porque, como me notáis, yo soy argentino, vine a esta villa de María en el 2002, y casualmente caí en este distrito, ¿no? Caí en Atocha, y para mí Atocha tiene eso, sigo yendo por allí y me sigue sorprendiendo lo mágico que es, ¿no? Las fotos que veis aquí en Atocha también veis que ha habido mucho movimiento. Hay unas fotos hasta de la República, de la época de la República, que son muy bonitas, ¿no? En Atocha pasó de todo, en Atocha hasta nos pasó lo peor, nos pasó los atentados del 11M, que todo el mundo nos acordaremos dónde estábamos ese día. Yo casualmente, para dar la nota, ese día estaba de mudanza, ese día me estaba mudando, y no veáis vosotros, hasta las policías me ayudaron con la mudanza, me dicen, ¿qué hace aquí, cerca de Atocha? Y encima yo iba con mi casco, no escuché nada, las explosiones y toda esa historia, y luego me veo con el caos que hay ahí, toda esa historia. Y bueno, y entonces Atocha tiene ese para mí ese punto más. No vivo en el distrito, vivo en el barrio de las Letras, que está un poquito más para aquí, colindando con el distrito, pero para mí tiene esa magia, ¿no? Y les voy a hablar de cuatro cosas de que yo quería hablar antes de que haga el recorrido histórico José María. Arganzuela hablaba, cuando estábamos haciendo este libro, ya cuando estábamos terminando, me sorprendió saber el dato. Primero, que es un distrito que no tiene tanta bibliografía y no tiene tanta identidad. O sea, lo veréis vosotros. Cualquiera de vosotros dice, yo vivo en Atocha, yo vivo en Delicia, yo vivo, en Legazpi, yo vivo en el Matadero, ¿no es cierto? Pero poca gente dice, yo vivo en Arganzuela. Es uno de los distritos que tienen bastante poca identidad, ¿no es cierto? Poca identidad. A pesar de que, como va a contar José María, ya, digamos, se habla desde Isabel la Católica, ya se habla de Arganzuela. O sea, pero a mí me sorprendió muchísimo eso, que hay otros distritos que encontramos en Madrid, por ejemplo el de Usera, el de Villaverde, que tienen esa identidad propia, ¿no? Arganzuela carece de ello, y eso es lo que queríamos un poquito hacer con este libro, ¿no es cierto? Reforzar la identidad
de este distrito. Y voy a dar un mal dato, pero que es un mal dato para que también lo concienciemos un poco, que me lo dio Lorena, y que me quedé con el dato, lo contrasté, me decí, que es el distrito con más personas sin hogar. También me sorprendió muchísimo el dato, también para que vayamos viendo que a pesar de que estamos en el centro, que estamos casi en el centro, estamos en el metro, en la Puerta del Sol, estamos muy bien, hay también otras necesidades que cubrir y que las administraciones públicas deben cubrirlo. Y bueno, yo creo que en ese sentido, el ayuntamiento en ese sentido está por el buen camino. Me voy a detener después de Atocha en el Centro de Inserción Victoria Kent. Hay un artículo en este libro sobre Victoria Kent. Victoria Kent es una mujer fabulosa para la época que estuvo, ¿no es cierto? La primera abogada, Clara Campo, no sé si fue la primera abogada que litiga en un tribunal militar o la primera abogada, porque Clara Campoamor hay una diferencia de meses entre y saben que los trámites a veces, la burocracia en ese tiempo, si hoy en día la burocracia es la que es, algunas veces también la burocracia en esos tiempos era peor todavía. Entonces hay algunos autores que dicen que fue la primera abogada y otros que la primera abogada en pleitear en un juicio militar. Pero también quiero destacar a Victoria Kent, porque Victoria Kent la historia la ha tratado yo creo bastante mal. La historia ha quedado para la historia como la persona que se opuso al voto femenino, porque claro, es muy interesante el debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent, y yo quiero reivindicar la figura de Victoria Kent, que no dijo eso, no dijo que no al voto femenino, dijo que ahora no se daban las circunstancias para eso, y yo particularmente como historiador, y quizás digo alguna cosa que alguno o alguna me retirá, yo creo que no se equivocó tanto, porque lo que vino después, y porque hoy las mujeres, y me alegro muchísimo, yo soy profundamente feminista, las mujeres no son las mujeres de la década del 30. Hoy las mujeres tienen su trabajo, hacen su vida y están y estamos a la igualdad. Bueno, algunas cosas no, pero queremos que estén a la igualdad. Yo siempre digo, por ejemplo, una mujer, ¿dónde está Diony? ¿Dónde está la Diony? Diony, por ejemplo, es una mujer. La Victoria quien dijo que las mujeres no votaban. No debían de votar porque si no votaba la iglesia. Bueno, me parece muy bien. Esto da para mucho, pero no es materia de este libro, vamos a decirlo así. Hablar de Victoria Kent, que encantadísimo de hablar, porque también me parece una mujer que la historia no la ha tratado bastante bien. Esas cosas que tiene la historia, ¿no? Pero si usted ve el debate del Congreso de los Diputados, el debate transcripto, no es lo que dice, pero bueno, pero que me parece muy bien, Luego voy a hablar de Tierno Galván, que también, Tierno Galván, yo creo que es el mejor alcalde que ha tenido esta villa. Se le dedica un espacio monográfico en este libro. El principal monumento, parque, está aquí, en este distrito. Y yo ya os lo digo, mirá, a ver si Enrique viene también el 14 de mayo. El 14 de mayo presentamos con la Fundación Socialdemócrata un libro sobre Tierno Galván, se llama Tierno Galván, el mejor alcalde de Madrid, donde publico en primicia el bando inacabado que dejó el alcalde, de hecho, seguido por Juan Barranco. Y Tierno para mí es una de las figuras de esas que también han hecho distrito, ¿no es cierto? Han hecho barrio. Y muchas dotaciones que hay en los diferentes distritos y en este también fueron hechas por Tierno, y Tierno apostó mucho por la cultura. Entonces hay un alcalde también que me cae muy bien, que me cae muy simpático, creo que hizo muy bien las cosas, y que dejó un gran legado que creo que no tenemos que perder. El año pasado, no voy a decir que pasó desapercibido, pero yo creo que fue el centenario de su nacimiento y no le hicimos tantos homenajes como creo que se debería haberle hecho.
Y bueno, y luego también voy a hablar de una cosa también muy lúdica que involucra también la emoción, todo eso, las cosas, que es el Atlético de Madrid. Yo soy del Atlético de Madrid. Ahora, yo me estoy metiendo en muchos charcos, bueno, creo. Hace años veo muchos madridistas que me miran. Y bueno, y este es el distrito por excelencia del Atlético de Madrid, del Calderón, ¿no? Cualquiera que haya ido al Calderón, bueno, sabe lo que es. Sabe lo que es, y bueno, y voy a acabar diciendo solamente, lo voy a encontrar, leyendo un poema que se publica en este libro, que es sobre el Atlético de Madrid, que yo se lo dediqué al Atlético de Madrid. Y bueno, y al Cholo Simeone, que es el que ha hecho este Atlético tan grande y tan potente que tenemos ahora, ¿no? Porque estábamos tan acostumbrados a perder, bueno, por eso nos hace grandes también, ¿eh? Y dice así: rojiblanco sería hasta la muerte. No habrá ni un antes ni un después en mi mente. Quizás alguno teme más que yo, pero mi vida siempre estará omnipresente. Colchonero aunque se pierda o se empate. Mi destino tan errante supiste aplacar dulcemente. En un viaje que dura tiempo y duele, aunque no mire atrás y llore irremediablemente. Atlético en este Madrid es mi destino. Cuando me quedé sin casa por ser argentino, con el Cholo como bandera y emblema, no habrá tiempo para ningún dolor o desatino. En el Calderón quiero quedarme dormido, soñando los títulos y otra realidad, entumecido. No vale el sufrimiento que nos hemos provocado. Tenemos un futuro prometedor en este mundo enfurecido. Bueno, y esto es por eso te digo os digo que este libro para mí es emocionante. No hablo de muchas cosas que para mí me generan mucha emoción. Atocha, Victoria Kent, Tierno Galván y el Atlético de Madrid. Y es lo que yo quiero que se refleje en este libro. Este libro más allá también, por supuesto, de recuperar la historia, de recuperar la memoria y de recuperar nuestra memoria como distrito, porque eso quizás nos falta un poquito. Tenemos mucha memoria como barrios quizás aquí, pero como lugares, pero no como distritos, ¿eh? Y muchísimas gracias por venir. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Junta Municipal la cesión de espacios, la implicación en el libro con el prólogo de la concejala y el apoyo que nos han dado para la presentación y la difusión de la obra. El libro se enmarca dentro de una serie de ediciones Tempore, que trabaja con la librería de Barrios de Madrid, sobre el libro de fotografía. Pensamos que es una forma de recuperar la memoria, es más sencillo hacerlo, y para entenderlo la imagen da muchas pistas que a veces incluso a los autores se les escapa. Ustedes que conocen la zona probablemente ven imágenes de hace 30, 50, 100 años, se pueden apreciar detalles y se pueden sacar conclusiones. Efectivamente, de Arganzuela hay muy poco publicado. Es escasa la bibliografía, pero también porque es un distrito reciente. En 1955, la División Municipal de Madrid era Arganzuela-Villaverde. Hasta 1970 no se crea el distrito de Arganzuela como tal. O sea, realmente ahora llevamos 49 años, que el año que viene sería en los primeros 50 años, primer medio siglo de distrito, y se podría hacer algo de historia. Lo he estado reflexionando. Entonces, es un tiempo corto, y quizá por eso se conocen y se identifican los vecinos con zonas, Puerta de Toledo, Estación de Atocha, Delicias, que tampoco son barrios, porque la división administrativa va por otras nomenclaturas, como veíamos en el plano inicial de la presentación. Y por eso lo hemos querido organizar el libro, también estructurarlo de esa manera. Atocha, Delicias, Legazpi. Hacemos un paseo por el distrito, por zonas conocidas, empezando por el norte y bajando hacia el río Manzanares. Entonces, en cuanto a bibliografía, es muy escasa. En 1979, el Instituto de Estudios Madrileños publicó una obra monumental, 5 tomos, Madrid, se iba trabajando por barrios. Y había artículos de Delicias, de Atocha, nos ha servido como fuente documental inicial. Hemos encontrado solo una monografía de García Costoya Carlos sobre Arganzuela, que editó la Junta Municipal en el año 2007.
sospecho que ha sido muy poco difundida. En su momento las administraciones públicas editaban ellos, pero luego no estaban a la venta, no se difundían. De hecho, encontramos un ejemplar de una biblioteca municipal en la Casa de Ciegas en el Retiro, porque el ejemplar que había en la biblioteca de Arganzuela lo tenía la directora en su despacho y no se podía acceder. Y no había más ejemplares disponibles en Madrid. Entonces, hay solo una monografía global del distrito. Luego se han hecho cosas específicas. Matadero, se publicó por el ayuntamiento una monografía brillante y bien documentada, pero de algo muy específico. Entonces, esta falta de bibliografía lo hemos querido completar, y en la serie de distritos yo empecé haciendo Carabanchel, luego hicimos Usera me llevó a Villaverde, y con Nico publicamos Retiro y queríamos retomar Centro, y hemos hecho ahora Arganzuela, que por otro lado yo soy vecino de Arganzuela desde hace 10 años. Antes vivía en Carabanchel y de alguna forma era lo más inmediato. La base fotográfica del libro, las imágenes, proceden de archivos públicos. El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en la calle Ramírez de Prado, en el Metro Delicias, están los fondos Martín Santos Lluvero, una familia de fotógrafos de generaciones que durante todo el siglo XX hacen fotografías para la prensa. Es un fondo inmenso y lo hemos utilizado para otros libros y para este libro especialmente. Luego hay otro fondo de Portillo que hace también fotografías de arquitectura. En Alcalá de Henares, el Archivo General de la Administración tiene fondo fotográfico importante del Ministerio de Cultura desde todo el siglo XX, la época antes de la guerra, de posguerra. O sea, fuentes documentales importantes. El Ayuntamiento tiene la página web de Munimadrid. Están haciendo memoria de los barrios con fotografías de vecinos que ceden y que cuelgan en la página web. La Comunidad de Madrid tiene una página web también de fotografías, el Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid. O sea, hay fuentes documentales que hemos tratado de utilizar, y luego para completar edificios recientes, pues la solución fotografía contemporánea, coger la cámara, irse a ver edificios que no habíamos encontrado en fotografías para dar una visión global. Bien, como decían, el término Arganzuela aparece en el siglo XV, en la época de los Reyes Católicos, a raíz de la dehesa de Arganzuela. Madrid, la ciudad de Madrid está en la zona de Plaza Mayor, en Puerta del Sol, en Alcázar. Se hace una cerca en el siglo XVII, la cerca fiscal de Felipe IV, de la que queda un trozo al lado de Puerta de Toledo, el siglo XVII, de ladrillo y mampostería. Y realmente esta zona pues, es la dehesa boyal de los vecinos, que sirve para pastos. Los vecinos de Madrid en el declive desde Atocha, Puerta de Toledo, hacia el río Manzanares. Es una zona inclinada. La ciudad de Madrid tampoco necesita mucho más espacio, está en la parte alta, llana, y luego la expansión del siglo XIX se proyecta hacia el norte, el barrio de Salamanca. Entonces esto se le da una difusión. O sea, en el siglo XVIII se empiezan a hacer paseos por el desnivel, se plantan jardines y se empieza a urbanizar, pero con un uso primero ferroviario, la estación de Atocha, la estación de Delicias, los cruces de vías férreas para unir con la estación del norte, y al hilo de las líneas férreas surgen comercios, industria, porque tiene buena comunicación. Y luego en el siglo XX empieza a ser el distrito, el territorio, realmente el estómago de Madrid. Es la zona de intendencia. El primer matadero se organiza junto a la Puerta de Toledo, en el siglo XX, hasta que luego se construye el matadero que se hace aquí al lado. Luego este matadero inicial pasa a ser mercado de pescados hasta la creación de Mercamadrid. En Legazpi se hace el mercado de frutas y verduras. Realmente el lugar de alimentación de Madrid es esta zona. Primero ferroviario, después industria, después comercio y zona de intendencia de la ciudad, y luego se urbaniza tarde y recientemente y con buena arquitectura. Luego el paseo
unos accesos a Avenida Yáñez, el Madrid-Río, y al final es un distrito muy cerca del centro, pero que es de muy reciente. Yo vivo en la calle Hierro, zona antigua industrial, y en muy pocos años se ha hecho una serie de construcciones de buena calidad bastante en el centro. Bien, la división administrativa pues son los barrios, que los quería citar un poco por encima. Bueno, el barrio Imperial, Acacias, Palos de Moguer, hago una observación, Palos de Moguer no existen. Colón salió a América en el puerto de Palos, al lado está la ciudad de Moguer. La historiografía americanista del siglo XVI, o sea, españoles que hablan sobre América, hablan de Palos de Moguer porque confunden las dos ciudades y los dos puertos. Incluso el propio Palos se dio cuenta en el siglo XVII y se autodenominan Palos de la Frontera para que no les llamaran en el siglo XVII. Con la Revolución de Portugal, la frontera por la Guerra de Portugal, que pasaron unas tropas, y para distinguirse de Palos de Moguer. El metro lo cambió, antes era Palos de Moguer, se acordarán, era Palos de la Frontera. La Junta Municipal sigue manteniendo Palos de Moguer. Y luego hacía la reflexión, tiene como 20.000 o 30.000 habitantes el barrio de Madrid, que pretende rendir homenaje a un municipio que no existe, Palos de Moguer, que es Palos de la Frontera, que tiene como 10.000. O sea, al final es como 3 veces más el barrio de aquí, porque en Madrid hay gente para todo. El barrio de Atocha es muy curioso, porque son las vías del tren, desde la calle Méndez Álvaro hasta Ciudad de Barcelona. Antes son las vías, hay solo 1.000 habitantes. Antes es el barrio con menos población de Madrid porque lo ocupan las vías férreas. Y sin embargo, pues damos estadísticas, hay como 100 millones de viajeros en un año de la entrada de cercanías de los Sables, o sea, es donde más movimiento hay de población, pero que hay muy poca población estable. Entonces, bueno, iniciamos el paseo desde la parte de arriba. Bueno, comenzamos con la Virgen de Atocha, la iglesia, más que nada por el nombre de la estación. Un edificio del siglo XVII, técnicamente eso es Retiro, y publicamos un libro de Retiro y poníamos fotos. La orden lo fotografió, la iglesia del siglo XVII, que se derivó porque se caía en el siglo XIX. Se hizo un proyecto desde el que queda la torre, no se construyó más, de una basílica neobizantina muy grande. Se hizo una obra, un convento más pequeño en 1924, se destruyó en la guerra y se hizo lo que hay ahora, que es de 1950 y algo. Luego seguimos con la puerta de Atocha, que estaba al principio del Paseo del Prado. Se derribó para poder dar circulación y amplitud de las vías, la vía de circulación. Ponemos un grabado de 1814 que está en la Biblioteca Nacional. La estación de Atocha, que es la primera estación que se construye, la primera del tramo de línea férrea Madrid-Aranjuez, y luego la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante construye la estación y hace el trazado de vías, y si se dan cuenta aún lo pone MZA. Hay un primer embarcadero que encontré una foto en 1860, que es algo muy plano, y luego este grande que ya es de 1892, la estación antigua. Luego la ampliación de 1992 con el AVE. Ponemos fotografías porque da mucho juego, era un lugar que en 1917, la huelga general, tenemos ahí fotografías de soldados en la guerra, o sea, en la estación de Atocha vigilando el orden público, o el ejército de África embarcando caballos en los vagones del tren en 1900 en la guerra de Marruecos. Entonces, hay fotografías curiosas, carteles de la guerra civil, la feria de Vigo, la cuesta de Moyano, el escalestre, que lo recordarán todos. Tenemos fotografías de la construcción y del desmontaje de 1968 a 1985. No llegó a durar 20 años por el obstáculo visual que representaba para los edificios colaterales. Los salesianos de Atocha, Alfonso XIII vino a poner una primera piedra de zona de colegio, y que hemos encontrado fotografía en el Archivo General de la Administración, o el grupo escolar Méndez Pelayo, en la calle Méndez Álvaro, al lado de Atocha, que queda muy escondido por el desnivel de la estación, pero es de los grupos escolares importantes de la época de la República. Luego hay muchas fotografías
de Atocha, el monumento a los héroes, o sea, lo del 11M. Y luego la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, que queda muy escondida en la calle Rafael de Riego, es una especie de cosa, es contemporáneo del siglo XX, pero más o menos de tipo barroco. El barrio de Embajadores, Santa María de la Cabeza y Puerta de Toledo, fotografías pues, del mercado de Santa María de la Cabeza. En el siglo XVIII se hizo en Madrid una ermita dedicada a Santa María de la Cabeza, que los historiadores dicen que estaba por ahí más o menos en la zona de Arganzuela, y yo creo que estaba en el mercado de Santa María de la Cabeza porque es un cruce de calles, un lugar de comunicación y de bajada hacia el actual puente de Praga. Se proyectó antes de la Guerra Civil y se terminó después de la Guerra Civil. La antigua Facultad de Veterinaria, que es el Instituto Cervantes, un edificio del siglo XIX importante, el Teatro Circómplice, que se trasladó de la Plaza del Rey, en el edificio antiguo, a lo que está ahora en el emplazamiento actual. La estación de autobuses, la antigua, hay fotografías de 1971, que se quitó porque estaba muy en el centro, era el centro cultural, educacional, ¿no? La Puerta de Toledo, que curiosamente es la primera piedra, la pone José Napoleón y es un monumento dedicado a los franceses. Acabada la Guerra de la Independencia, pone la segunda piedra Fernando VII y el mismo edificio se le cambia de sentido totalmente contrario. Incluso hay una inscripción que habla de los franceses, los enemigos, es del siglo XVIII, de las puertas monumentales, hay fotografías con tranvías, el edificio del Parque de Bomberos, hay una fotografía de 1961, es del final del siglo XIX, una especie de neomudéjar curioso. He encontrado fotografías del mercado el matadero cuando estaba en Puerta de Toledo, cuando lo estaban desmontando en 1935, estaba casi en ruinas, y iban pasando las fotos por ahí. Y bueno, el barrio Gasómetro y Estación Imperial y Peñuelas, se acordarán del gasómetro, el depósito grande, pues hay fotografías del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid de 1970, o la fábrica de gas, era lo que daba gas a los faroles de alumbrado de Madrid. En una zona difícil hay una fotografía del barrio de Peñuelas, una especie de chabolas al lado de las estaciones desaparecidas, la estación de Peñuelas. Hay fotografías que desapareció al hacer las casas. La estación de Delicias, que como obra actual, la marquesina es la más antigua, es una obra francesa, se hace en Francia y se trae desmontada y se monta aquí. En Delicias haga Museo del Ferrocarril. Hay una fotografía que me gusta mucho, unas extraterroristas, cruzando las vías de la estación de Delicias, y se ve al fondo la fábrica de cervezas Mao. En Delicias, ya oficialmente Juan Carlos cuando viene de Portugal, viene el expreso del tren de Lisboa y llega, y hay fotografías del momento, el 18 de enero de 1955 de Santo Duero, Juan Carlos de pequeño cuando viene a quedarse. Luego hay fotografías contemporáneas del Obelisco, eso es reciente, y la fábrica de cervezas Mao. El subsuelo era el cementerio de la Sacramental de San Salvador. Carlos III dijo que enterrasen fuera de las iglesias y fuera de Madrid por razones sanitarias, no se le hizo mucho caso, y José Napoleón sí que lo consiguió y empezaron a hacer cementerios fuera del núcleo poblado de Madrid, y por esta zona cayó el cementerio de San Salvador, que está justo debajo, donde luego se construyó la fábrica de cervezas Mao y donde luego está la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Hay fotografías de 1932 porque estuvo muchos años en ruinas. Y alguna cosa que se salvó de ese edificio, en el Panteón de Hombres Ilustres, hay un monumento dentro del patio con una estatua de la Libertad. Era un panteón está allí y si se trasladó, estaba en la zona esta de Delicias y al demoler el cementerio se salvó y se dejó allí en el medio del patio del Panteón. Hay fotografías de la fábrica de cervezas cuando producía cervezas con caballos, el sistema que tenían de transporte, claro, de las cubas,
y luego contemporáneas de la remodelación del edificio actual, que es importante como archivo fotográfico, biblioteca y archivo de protocolos notariales, que también se ha trasladado hace unos años al centro este. La antigua fábrica Osram es de los más antiguos, ese edificio de 1914, de Alberto Palacios, que hizo el diseño del actual Ayuntamiento de Madrid, ¿no? La cárcel de Yeserías, que la encontramos y se ha hablado de ella. Luego, bueno, en Legazpi, los famosos Pegasos de Legazpi, que yo estoy muy enfadado. Agustín Querol hace un grupo escultórico espectacular para el Ministerio de Fomento, que es la Gloria y los dos Pegasos, los caballos alados laterales. En 1980 se está deteriorando la piedra, pesan mucho, los bajan, se pone la Gloria en la Glorieta de Cádiz, se ponen los dos caballos en el arco. Están los dos puestos, se hace una copia que hace Juan de Ávalos en bronce y huecos para que pese menos, y se pusieron los dos caballos en el arco. Se pensó hacer un intercambiador, se quitaron o se quitó uno, y ahora parece ser que nadie sabe dónde está el caballo alado que falta. Hay uno, estuvo muchos años tapado, embalado, en el libro de Usera hablaba del caballo embalado, ya se le quitó el embalaje, se limpió, está incompleto, faltan alas, falta la cola, me lo contó la anterior concejala. Uy, lo hemos puesto y se nos ha caído la cola, dijo, quítalo. Eso es patrimonio de la ciudad. Deberían estar los dos enfrentados, como sería lo suyo, y completos. Y si no, hay fotografías, se reconstruyen. Son de Agustín Querol, la Gloria está firmada por Agustín Querol. Estos probablemente lo estén, son de mármol de Carrara, son importantes y están incompletos. Bien, de Legazpi, antes del matadero había un parque y había una puerta monumental del tipo neoclásico, y he encontrado dos fotografías del parque en la zona esta del matadero y luego fotografías de la construcción del matadero. Planos generales que aparecen mucho campo y esto construido. Y luego de la época de uso, hay fotografías de 1934, la huelga general, la huelga de Asturias, lo que hacen es mandar al ejército al matadero a custodiar las ovejas simplemente para que no las robaran. Estaban aquí esperando a ser. Entonces hay fotografías luego, bueno, pues de matadero y luego ya contemporáneo de lo que se ha hecho ahora, que por cierto en el centro comercial nuevo hay unas vistas bastante buenas de todo el conjunto de esto. Me fui con la cámara para la zona el Palacio de Cristal, hay un buen punto de vista del mercado de frutas y verduras, las fotografías de la época que se utilizaba. La colonia del Pico de Pañuelo se hizo para el personal que trabajaba en el matadero, justo enfrente, en la esquina de la plaza de Legazpi. Se hizo un poco antes de la guerra, en 1930 y algo, y al ser zona de frente, hubo bombardeos, se destruyeron casi todas las casas que había por aquí, y aguantaron, las de la colonia del Pico del Pañuelo, se llama así por la forma que tiene, triangular, aguantaron porque fueron de las primeras casas que se construyeron en hormigón armado. Entonces aguantaban mucho más los bombardeos y las reacciones, ¿no? Y luego, bueno, seguimos por el Parque Tierno Galván, el IMAX, que está en el planetario, que se utiliza, y el IMAX que está con poca utilización, creo yo. Y bueno, el Estado Vicente Calderón, cogemos la parte baja del distrito, la ribera del Manzanares, en la foto de la construcción del estadio, y la ermita de la Virgen del Puerto, siglo XVIII, es el edificio más antiguo, sí, que hay en la zona. Hay fotografías de la guerra civil, cuando lo bombardean, la restauración, la reconstrucción después de la guerra, y ahí está enterrado el Marqués de Vadillo, que hace el puente de Toledo, que luego da nombre a la glorieta en Carabanchel, y está la lápida, y que además da origen a la fiesta de la Melonera. La Virgen del Puerto es la patrona de Plasencia. El corregidor Francisco Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo, se encarga de urbanizar esa zona de Madrid, el puente de Toledo, la ermita, poner jardines, hacer el paseo de la zona, y quiere poner una ermita con la advocación de la patrona de su pueblo. Y por eso es la Virgen del Puerto. Y
La fiesta se celebra en septiembre y al ser la época de melones, pues es el apelativo de la melonera. Pero bueno, se está manteniendo y hay fotografías de los 50, 60, como muy típico, en corralas, con carteles, la gente, los vecinos vestidos de chulato, de madrileños. Bueno, ya se ha perdido bastante. Para San Isidro se mantiene en la pradera, pero bueno, en su momento sí que lo hubo. Luego, bueno, los puentes, el puente de Toledo del siglo XVIII, el puente de Segovia, también sería comunicación de Arganzuela con Latina, y el de Toledo, que ahora es con el barrio de Arganzuela, o el puente nuevo, el puente monumental de Arganzuela de Perrault, hay cosas importantes, o el puente de Legazpi, que se hace en el siglo XIX, el puente de la Princesa de Asturias, que es lo que comunica la carretera de Andalucía, y se queda estrecho, se hace otro posterior, y luego ya el que hay ahora mucho más amplio, y hay fotografías del primero que tenía su gracia de hierro y esto. Entonces, bueno, hemos querido hacer un recorrido fotográfico del distrito, buscando también obras, autores, fechas, o sea, no decir, edificios están ahí, buscando las cosas pues, curiosas que vale la pena conocer y conservar. Y se habrá escapado alguna cosa, pero bueno, esperamos que haya futuras ediciones para ir completando la obra o incluso hacer otras publicaciones sucesivas. Hemos querido enseñar el distrito a los vecinos primero y a los habitantes de Madrid. Y esto es todo. Muchas gracias. A ver, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, dime. Estas dos calles, Paseo de Yesería y Paseo de la Chopera, no existían juntas. Había un montículo de tierra a la altura de la comisaría, por donde subíamos e íbamos al otro lado. El puente de Praga no existía. Era una tubería que cruzaba de aquí al otro lado del río, de Santa María la Cabeza. Porque yo me he tirado ahí y me he bañado. Es que yo he nacido aquí en este distrito, hace 80 años. Entonces ya tiraron eso, hicieron un puente. Y fue un puente de madera. Muy mal. Luego hicieron un puente de piedra. Prolongaron Santa María la Cabeza porque Santa María la Cabeza no existía como calle. Eran los salesianos nada más, prácticamente. ¿Ahí llegaba? ¿Ahí solamente llegaba? Sí, hicieron eso. La pusieron de adoquines y metieron lo que ha dicho este señor, los Leyland, con unas ruedas así. ¿Y sabes dónde iban los adoquines? Porque como era la época del contrabando de cemento... No, hay una, en la fotografía que dice José María... Me tiene que apuntar ahí. Era el contrabando de cemento. Echaban un saco de cemento y 4 de tierra. A mí, yo, por ejemplo, en este libro una imagen que estuvimos sopesando meterla de portada, pero bueno, la verdad que quedaba un poco como diciendo, bueno, preferimos meter el matadero, ¿no es cierto? El matadero que es como más identitario de esta zona, pero hay unas extraperlistas que eran personas que para no pagar impuestos con comida, con sacos de garbanzos, de judías, todo eso, que cruzaban las vías. La empresa de mi padre, que era de construcción, necesitaba cemento para hacer las. Y yo casi toda la semana iba con 5 o 6 millones de pesetas en aquella época a pagar a los extraperlistas del cemento, que se iba a la calle Valencia, a los bares que había allí, donde estaban los extraperlistas, y ahí les pagaban a los extraperlistas. O sea que apúntalo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Ángel Poza. Ángel, mira, me gustaría que me des tu teléfono y toda esta historia porque para futuras ediciones eso es lo que queremos. Yo en ese sentido, a veces siempre digo, como tenemos muchas publicaciones, muchas con José María, otras yo solo, otras con otros autores, ¿no? Pero cuando eliges, digamos, recuperar la memoria de un sitio en concreto, lo primero que tienes que hacer, yo creo que y yo siempre lo hago en todos mis libros que hago como historiador, es decir, intentar aprender, intentar ver las fuentes que hay, la bibliografía, los archivos, por supuesto, trabajar de manera profesional, hablar con las personas que te puedan orientar también, pero luego sabiendo que tu obra siempre es incompleta, o sea, que siempre se te ha quedado algo en el tintero, y que un libro no es como en otro tiempo, que era una cosa férrea, una cosa que ya no se hacía más. Venimos, por ejemplo, ayer de presentar la de la... Sí, no, desde luego que no lo he visto.
Paseo de la Delicia tenía 4 filas de árboles. Y entre un árbol y otro, las chicas jugaban a la cuerda a saltar. Subía nada más que un tranvía, el 37 que iba a Usera. Y daba la vuelta. Y en Usera volvía otra vez y terminaba en la calle Tortosa. Entraba dentro de la calle Tortosa y luego salía para detrás. El cobrador se tenía que poner en la esquina del Paseo de la Delicia para decirle a la gente que salía el tranvía. Luego quitaron el Paseo de la Delicia, lo ensancharon y los árboles los pusieron en la plaza de Luca de Tena. Entonces, como era el año del hambre, los árboles no duraron ni un mes, porque la gente por la noche bajábamos con los hachas y rampábamos y nos llevábamos la leña para nuestras casas, porque no teníamos casi carbón y tal. Estoy hablando de los años 45 y de los años 46. Metieron el 4 y el 45. El 4 que iba, no desde Legazpi, sino desde la calle Ferrocarril, que la calle Ferrocarril estaba vacía y se veía el tren. Toda la calle, cuando pasaba el tren desde aquí, desde Peñuela, el humo ponía la calle Ferrocarril negra. ¿Entiendes? Y pasaban por debajo del Paseo de la Delicia, que había un puente. Yo, por ejemplo, mira, la fotografía, pues yo no lo he vivido por una cuestión de edad. Yo no lo he vivido, pero me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, pasear por este distrito y ver que antes había varias líneas férreas que lo atravesaban, ¿no es cierto? Y hoy en día son bloques de viviendas, vamos. Eso sí, la verdad es que me ha sorprendido. Esos tranvías no bajaban a Legazpi. Esos tranvías daban la vuelta en la calle Ferrocarril, donde está el OEB. Daban la vuelta ahí y volvían a salir al Paseo de la Delicia. Pero otra y más todavía. Cuando llegaban a la glorieta de Luca de Tena, en vez de seguir recto, se metía por la glorieta de Tena, por aquí, daba la vuelta por aquí, volvía aquí y salía así. Entonces nosotros, chavales, nos montábamos en esos tranvías que se llamaban jardineras, nos montábamos en el tope y cuando daba la vuelta todavía nos tirábamos. Hasta que lo prolongaron a Legazpi. Y luego el metro no existía nada más que del Sol a Embajadores. Y en el año 52. Eso sí, yo creo que hay imágenes de la ampliación, ¿no? O las pusimos o la descartamos. Pero esa también es otra. Cuando tú vas a archivos, esto que no lo hemos comentado, hemos trabajado en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. En esos tranvías, mira, así iba. Y el otro el 4, después, que eran los Fiat italianos, que eran muy buenos, que eran cerrados, y no veas cómo corrían. Bueno, pues daba la vuelta por ahí, subía por ahí, y daba la vuelta en la glorieta, en la calle Ferrocarril. Daba la vuelta ahí y volvían a subir. Por aquí abajo, por ejemplo, en el Paseo de la Delicia, donde estaba la antigua estación de autobuses, esos eran 2 cuarteles que había ahí en la calle Áncora, Zapalo de la Frontera, como hay ahí. Había 2 cuarteles. No lo habéis apuntado. Había un cuartel de seguridad que daba el Paseo de la Delicia. Y había otro que era el cuartel de aviación, donde está ahora lo del ayuntamiento. Eso eran 2 cuarteles. Tiraron el cuartel de aviación, tiraron lo otro y se quedó vacío el campo. Hasta que luego después hicieron la primera estación de autobuses, que fue esa, la que hizo hacia. O sea, eso es lo que había. La fábrica que habéis sacado ahí arriba, eso era la fábrica Orran, donde se hacían las bombillas. Eso que ha sacado ahora, que es la de la Comunidad de Madrid. Lo que te decía de los autobuses, por Santa María Cabeza los ladrillos saltaban. Hicieron el puente ese que está en Santa María Cabeza, que pasa de un lado a otro, ¿verdad? Y se estuvo sin poder pisar el puente, porque fíjate, tenían miedo de meter la circulación por ahí arriba porque el puente se hundía, porque el puente era una porquería hecho. De todo el robo, es que en Madrid se ha robado el cemento y no ha habido forma de poder. Mira, ahora estoy sacando una fotografía. Mira, Ángel, te voy a emplazar. Y lo voy a decir delante de la cámara de Canal 33. Te voy a emplazar a que nos tomemos un café y vamos a ver, creo que voy a aprender muchísimo, vamos a aprender muchísimo, porque eso justamente, nosotros buscamos fuentes en los archivos, buscamos fuentes también en algunas asociaciones, ¿no es cierto? Este libro, para que también se sepa, ¿no es cierto? Lo empezamos a idear con la Junta y bueno, y hay un tiempo en el cual dices tú, bueno, investigo de aquí hasta aquí, o sea, te das un plazo porque los tiempos de imprenta y de maquetación son los que son, entonces, y somos conscientes, lo digo de nuevo, que eso tiene que ser, y quiero que sea, una obra incompleta. ¿Por qué? Porque creo que, y aparte, bueno, como se está vendiendo muy bien, en la editorial me dice que está vendiendo muy bien esa historia, digamos, habrá segundas ediciones, terceras ediciones,
yo no me creía, por ejemplo, que Usera, una segunda edición, no, mira, Ganzuela, que estamos en el centro, que uno va a tener una segunda, una tercera y una cuarta, ¿no? Y completar esa memoria, eso que me dices tú, ¿Te parece? En lo que es Usera ahora, lo que es el Marcel Usera, ahí es donde estaba el frente. El frente estaba ahí. Sí, no, el frente con Villaverde y Usera, Villaverde y Usera. De hecho, ponemos en el libro que el cartel ese de no pasarán, el lema de no pasarán de Dolores Ibarruri, básicamente nace en Usera. Pero bueno, yo te emplazo a eso y quiero más o menos que hable algún otro si quiere, que aquí me piden. Sí, no, yo solo quería haceros una pregunta. ¿No habéis conseguido ningún tipo de imagen de todo lo que había justamente aquí enfrente, de lo que está hablando cuando el matadero, antes de que fuera también matadero, que venía el tren aquí, yo iba a coger carbón ahí, para calentarnos en casa? Aquí justamente, iba a coger carbón. Y enfrente eran todos chabolas, que cuando vinimos a Madrid, pues no había dónde quedarse y le llamaban la calle del amanecer. Justamente, porque la contra es lo que dices tú, es justamente le llamaban la calle del amanecer porque te acostabas y no había nada y al amanecer había... Yo también te digo una cosa, tenemos que recuperar la memoria, pero también tenemos que tener un poquito de glamour, o sea, tampoco... Yo le decía a José María durante toda la investigación, le decía, joder, tío, te vamos a poner miseria. Recuerdo que rodaron una película ahí, solamente un segundo. Por supuesto que era así. Rodaron una película ahí que le llamaban Ángeles sin cielo. No sé si hay noticias de eso. Sí, hay una película rodada. Ángeles sin cielo, es que por lo que usted está hablando, yo iba a coger carbón aquí, que lo tiraban con cartuchos de sal, y luego a las peñuelas. Yo te aseguro que José María, en el archivo, también te digo una cosa, hay que hacer la historia también con un poquito de glamour, te aseguro que José María en el ordenador suyo, de algunas imágenes que dije yo, esta no va. Ahí seguro que hay fotos de la que seguro, yo he vivido ahí un montón de años. Vamos a ver, o sea, desde luego tampoco a mí me apetece presentar un distrito que hoy en día, a pesar del dato que di al principio, me parece que es un distrito que está avanzando muchísimo, que es muy pujante y que es historia que también, que fue un distrito muy complicado, pero también teníamos que contarlo, pero también no soy tan partidario de hacer un monográfico sobre la miseria, no hacer un monográfico sobre la miseria, pero bueno, eso... ¿Quieres decir algo? Sobre la historia del distrito. Sí, en el libro ponemos una fotografía. En la estación de Peñuelas tenía un muro, las vías, para evitar que los vecinos entrasen a robar carbón. Sí, o sea, era para defender a la jefe de los vecinos. Y hay fotografías que hasta el 73 se mantenían. Un comedor social parece... comedor social, no de los del Padre Ángel o unos comedores sociales, sino que eran unos comedores bastante jodidos, donde había mucha delincuencia, donde qué sé yo, pero bueno, ponemos lo mismo. Yo lo voy a reflejar porque es historia, pero bueno, también me gusta reflejar que las instalaciones que tenemos aquí en el Matadero, la Casa del Reloj, que son preciosas, el crecimiento que ha tenido la zona de embajadores, todo, digamos, y bueno, y la parte monumental que tenía Atocha, también nos crezcamos un poquito, tengamos eso que dije yo que no tenemos, un poquito de conciencia de distrito. Yo no vivo en Arganzuela, vivo en el barrio de las Letras, pero vamos que muchísimas partes de mi vida las he desarrollado en este distrito y este distrito que para mí es muy entrañable. ¿Tú sabes lo que es la zona pesada? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que se dice, lo que significa zona pesada? No. Pues es la zona donde está toda la industria metida. Bueno, eso me parece que es más al sur, entiendo yo. Aquí estaba Estándar, estaba Cipruico, estaba Manufactura Metálica Madrileña. Aquí estaba toda la industria importante y buena que había en Madrid, estaba aquí en Legazpi. Telefunken, todo. Telefunken. Bueno, Villaverde, estaba Telefunken. Bueno, te vas a tener que unir al café. Y desapareció todo eso. ¿Por qué desapareció? Toda la industria. Y ahí un poquito más allá. Entonces se hizo la prolongación del metro desde Embajadores a Legazpi, porque tu hijo mandaba a muchas mujeres a trabajar aquí, donde vive este señor, que ha dicho ahora ahí, eso es la fábrica de tu hijo. Así de mujeres trabajaban. Así, y venían todas las mañanas, el metro de Delicia era entrar, salir. Era impresionante el paso de la Delicia. Y de todo eso, ¿quién lo terminó? ¿Quién acabó con esa industria? ¿Quién acabó? Porque era una industria muy buena,
Bueno, pero también, eso es un debate que nos podría llevar mucho tiempo. Yo particularmente creo que una zona residencial también es interesante, ¿no es cierto? Tener cerca del centro de Madrid, ¿no? O sea, fue la deslocalización de la industria de esta zona para llevarlo a Villaverde, más lejos del centro, y utilizar estos terrenos como zona residencial. Pero que también en Villaverde desapareció Aguado, Marconi. Sí, más tarde. Desapareció toda la industria que había aquí, desde Villaverde aquí, y todo lo que San Fermín. Voy a decir una cosa, que San Fermín no existía como San Fermín, existía como el barrio de la Perla. No. Sí. Perdone que le diga, no. San Fermín es la colonia popular madrileña. Perdone, señora. Es Perdone, que mi abuelo señora. nació en el barrio de la Perla. ¿Eh? Mi abuelo nació en el barrio de la Pero Perla. la Perla Era el barrio, está más le llamaban el arriba. barrio de los tramperos. No, la Perla está más Después arriba. luego Usted perdone, porque yo he nacido, mi hermano nació en la colonia nacido popular mi abuelo ahí. madrileña y a yo ver, en la de San Fermín. Pero es Vamos a ver, cuando la estoy- guerra la destruyeron, Bueno, no la yo- hicieron, yo le que la estoy hablando. hizo don Federico Mayo. Bueno, vale, Bueno, yo le estoy diciendo. vamos a ver, La Nico. Perla es otra. Nico, yo creo que os da para hacer otro libro con ellos. Mira, nos va para otro libro y nos va para otras cosas. Bueno, y vamos a centrarnos en, vamos a firmar los libros mientras que, bueno, que la gente también aquí se querrá ir de, no tengo cumpleaños, pero bueno, se querrá ir de cumpleaños también, vamos a acabar pronto y vamos a tomarnos una caña o algo de esa historia. Sí, por la Junta Municipal, pues como es viernes y toda esa historia, por si a alguien le falta el libro, por favor que me dé el dato y se lo mandamos, ¿vale? Se lo mandamos, porque no sé si hay para todos, pero hay creo que para todos, ¿vale? ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias y bueno, y los que no han venido,